La siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. En ciertas redes 6 de la mañana sociales con 33 minutos. información equivocada respecto a la mención publicitaria que supuestamente tendría que ver con el Banco del Pacífico y con Radio Atalaya. La mención publicitaria que habla sobre los beneficios de la dolarización suena en varias emisoras del país y ha sido pautada formalmente por otro cliente. Lamentamos que producto del momento electoral que vivimos en Ecuador se nos quiera involucrar con algo absolutamente alejado de la realidad. El siguiente es un espacio publicitario. 6 de la mañana con 33 minutos, 6:33. Muchísimas gracias por permitirnos estar juntos a ustedes el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Hoy, 10 de diciembre del año 2020. Realmente iniciamos pues con una aclaración respectiva que queríamos compartir con ustedes, queridos oyentes, sobre una mala información que ha estado circulando en redes sociales y por eso nosotros como Radio Atalaya, en honor a la verdad, pues tenemos que mantener la aclaración, la información precisa para que no haya confusión. Lamentamos que se haya querido involucrar a nuestra radio en algo alejado de la verdad. Para iniciar este programa el día de hoy, como siempre, extender también un saludo a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya conectados junto a nosotros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quienes vamos a saludar a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. No lo escuchamos, licenciado. ¿Me está escuchando? Sí, ahí sí. Correcto. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles, pero en primera línea tenemos que, como siempre, saludar a la amable audiencia de Atalaya, que ya nos está escuchando aquí en Guayaquil, en las distintas provincias del Ecuador y también en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Como siempre, gracias por estar en la sintonía nuestra, les enviamos un abrazo a la distancia hoy, que no solamente celebramos el Día de los Derechos Humanos, también celebramos el Día Internacional de los Derechos de los Animales, en plena lluvia, porque desde ayer hasta hoy en la madrugada sigue lloviendo en Guayaquil, lo que significa que ya inicialmente ya va a empezar la estación invernal, estimada Teresa. Así es, oficialmente ya llega el invierno a Guayaquil y también nos esperamos entonces hoy día la llegada de los grillos. Mucha gente le tenemos temor, así que nos esperamos a eso, pero también es una buena noticia para la agricultura. Nuevamente reverdece nuestro país. 6:36, le damos los buenos días al sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludar a Alcides Montilla, compañero de la misma manera, Carlitos Pacheco en los controles. Efectivamente, los grillos, después de esta lluvia, darán la bienvenida al Día de los Animales, porque también hoy, como dice Alcides, es el día de ellos y también el Día de los Derechos Humanos. Pero quiero puntualizar que nuestra Constitución tiene para todos y cada uno de los reinos animales, vegetales y también los derechos de la tierra también están dentro de ese principio de derecho constitucional. Hablaremos de eso hoy día con nuestra invitada y también hablaremos, Alcides, sobre, usted ya ahora completó la papeleta, la trivia, ahora hay que jugar como en el deporte. A ver, quién gana, quién no gana, quién va, quién no va. Ya usted me imagino que tiene la polla y lo vamos a analizar en el decurrir de este programa, Alcides.
Y vamos a conocer los titulares que hoy traen los medios impresos de circulación nacional. Adelante, Teresa. Alcides, estamos en contacto. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido noticioso con diario El Universo. Su portada impresa nos cuenta: $900,000 cobra firma por hacer lobby con Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano suscribió el contrato con Arnold & Porter Kane Schuller, que se encargará de cabildear a favor de un acuerdo comercial. Este podría incrementarse por otros gastos como viajes, movilización y especialistas. El compromiso durará hasta el 31 de mayo de 2021, según una carta de contratación dirigida a esta firma al ministro de Producción, Iván Ontaneda, el 10 de noviembre pasado. El monto de estos honorarios relacionados con la asesoría y el diseño de estrategias de comunicación elaboradas por Glover Park Group. El documento indica que el pago se hará en 3 partes: $150,300 dentro de los 15 días del primer informe, $600,000 dentro de los 15 días luego del medio término y $149,700 después del final. El primer acercamiento entre el gobierno y la firma se produjo el 13 de octubre cuando el ministro viajó a Washington para cumplir una agenda comercial y de promoción de inversiones. Vamos al tema del COVID-19. Personas alérgicas, atención, personas alérgicas no deben recibir la vacuna. La Autoridad de Salud de Gran Bretaña advirtió ayer que las personas con antecedentes de reacciones alérgicas no deben recibir la nueva vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, mientras se investigan 2 reacciones adversas registradas en la campaña masiva de vacunación en el país. Los afectados se recuperaron rápidamente, sin embargo. Hay que estar atentos entonces a quienes pueden recibir y quienes no la vacuna. Las alergias son múltiples, así que habría que precisar cómo se va a diagnosticar esto. Por otro lado, calendario electoral se complicaría, lo advirtió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, al referirse a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre la inclusión, pues, de Justicia Social, que tiene como candidato a Álvaro Noboa. Por otro lado, la Human Rights Watch, en la organización internacional, señala que maestros, limpiadores y choferes de buses escolares han cometido delitos sexuales contra niños, según informe sobre violencia sexual en escuelas. Al menos 4.221 estudiantes padecieron violencia sexual ligada a la escuela entre 2014 y mayo de 2020, señala. Y advirtió que estos casos podrían llegar a multiplicarse, a tener una cifra más alta, pues la mayoría de estos no son denunciados. En otros temas también nos dice El Universo: Viteri reclama un plan de seguridad. Pidió un plan a la policía, se refiere pues a la alcaldesa Cintia Viteri, pidió un plan a la policía para conocer cómo usarán recursos entregados. Así también hubo conflicto en la zona de la Bahía, funcionarios del municipio y comerciantes se enfrentaron el día de ayer. Por otro lado, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene poco stock de anestésicos. Se dice pues que por eso hay más derivaciones de cirugías al sector privado. Y en el plano deportivo, diario El Universo destaca: Barcelona es puntero único. Los cereros se confirmaron como líderes de la segunda fase de la Liga Pro tras imponerse 2-1 a Guayaquil City. Mientras tanto, Emelec cayó 3-0 ante Independiente del Valle y es segundo en la tabla de posiciones. También diario El Comercio, en este momento pasamos a compartir la información que destaca en su nota principal: el 82% de los municipios aumentó el gasto salarial. 182 de 221 alcaldías subieron el gasto en nómina este año, según estimaciones del Ministerio de Finanzas. Se destinaron 13% más que en 2019, mientras tanto el gobierno y los GAT dialogan sobre las asignaciones fiscales que aún están pendientes. También nos dice El Comercio: calendario electoral se complica por apelaciones. La última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que permite inscribir a los candidatos de Justicia Social, afecta el calendario electoral. El Consejo Nacional Electoral prevía imprimir papeletas desde este 15 de diciembre. Hasta ahora hay 17 binomios en carrera. También nos cuenta que Ambato y Pelileo se activan para vender. Esto lo hacen pues fabricantes y comerciantes que ofrecen calzado, ropa y muebles. Una buena idea para estas fiestas comprarle a nuestros productores nacionales. Finalmente, también compartimos la información de Diario Expreso a través de su página web. La vacunación exige condiciones que aún no existen en Ecuador,
señala una nota principal de este diario, un tema que hemos venido insistiendo también desde este programa, que se aclare, que se informe cómo será este proceso. Así también inhibidores de señal no cubren todos los espacios de cárceles en Guayaquil. Importante también contar con estos equipos para frenar, para limitar las comunicaciones que tienen los presos, las personas privadas de la libertad. En otros temas también nos dice Comercio Informal, la Bahía de la Alborada, también se registra pues una foto de cómo en las calles de la Alborada están incrementando los comerciantes informales. En otros temas nos cuenta también Diario Expreso, el IES pagó más de 52 millones de dólares por subsidio a sus afiliados enfermos. Y en el tema electoral nos cuenta que hay una candidata a presidenta y 10 a vicepresidentas, un análisis de lo que es de inclusión de género frente a las elecciones 2021. Así también una entrevista a Petita Albarracín, la madre pues que luchó en las cortes internacionales frente a un caso de abuso sexual contra su hija en un establecimiento educativo. Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija, Paola Guzmán, afirma la mujer. Finalmente, también nos dice Justicia Social convocará una convención para ratificar la candidatura de Álvaro Noboa. 6 de la mañana con 43 minutos, estimado sociólogo. De esa manera culminamos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Pepita Albarracín debería ser proclamada el día de hoy héroe en defensa de los derechos humanos. Estos derechos violados para alrededor de un adolescente, de los niños, que con su coraje y su valentía y con todo ese esfuerzo por reivindicar el derecho de su hija y que se haga justicia, fue a los organismos internacionales a demandar este reconocimiento que hoy ha sido aceptado a través de resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Y la pregunta que uno se hace, Teresa y Alcides, nos hacemos, y comparto con ustedes, es cuánta justicia y reivindicación de derechos que se violentan alrededor de niños y adolescentes en nuestro país se aplica aquí en el territorio nacional. Primera interrogante. Sería muy interesante tener las estadísticas de todas las denuncias que se hacen contra profesores, inspectores, dentro de los colegios que violentan estos derechos de los niños y adolescentes, que van desde violaciones y hasta muerte, que van desde acoso. Se denuncia públicamente. ¿Y qué resultados tenemos? Y es la misma historia. La justicia protege en este momento, en este caso a los acosadores, violentadores de derechos, así como protege a los delincuentes. Se dice que la Constitución de nuestro país es una de las más avanzadas en este tipo de derechos, en los derechos. Nuestra Constitución lleva en su estructura dogmática todos los principios de derechos y libertades que se puedan poner dentro de una Constitución y que se puedan reconocer y que se deban de reconocer. Pero una cosa es el carácter dogmático dentro de la Constitución, otra cosa es la praxis, la acción, la reflexión respecto a la defensa de estos derechos o respecto a la práctica de estos derechos. No deja de ser más que una determinación constitucional el tema de los derechos, porque paralelo a eso el Estado, que está obligado a través de sus instituciones a derivar campañas de empoderamiento social respecto a derechos y libertades para los ciudadanos, de esas prácticas no vemos nunca que el Estado ponga dinero para hacer una campaña nacional sobre empoderamiento social sobre estos derechos. Hace mucha falta esto. Esto lo vamos a conversar hoy día con con Luzmila Nicolaide, que es nuestra invitada, con quien podemos preguntarle y precisar a nivel estadístico y a nivel de la práctica cómo realmente estos derechos humanos en la práctica se cumplen o se evaden. Será motivo de esta entrevista.
Luego pasemos al otro tema que habíamos anunciado. No sé si Alcides, antes de pasar al otro tema, que es la trivia, con quien queremos a ver si usted ya tiene su polla, quiera comentar sobre el Día de los Derechos Humanos, mi querido Alcides o Teresa. Vea, Stalin, buenos días. Mire, a propósito del tema de la violencia, ¿verdad? Ahora que se va a entrevistar a la concejala Nicolalde, ha surgido un informe de un organismo internacional, Human Rights Watch. Él dice que aquí en el Ecuador, entre el 2014 y mayo de este año, el Ministerio de Educación registró 4.221 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas. Violencia sexual, Stalin, 4.221, ¿verdad? Eso es un informe que no lo elabora necesariamente el gobierno del Ecuador, lo elabora un organismo internacional. ¿Qué nos hace decir eso? Que en este problema, ¿verdad?, hay acoso, hay intimidación, hay bullying, hay involucramiento de docentes, de directores, de familiares de los abusadores y hasta de las asociaciones de padres de familia de los colegios. Es que es un problema tan grande que uno se espanta no solamente por la cifra, también por los involucrados. No deje atrás a la justicia también, y malos administradores de justicia. Como decía Stalin. Que no deje atrás los malos administradores de la justicia al momento de reclamar justicia para estos derechos. No, por supuesto, porque aquí también se agrega a los profesores, al personal escolar, a los conserjes, a los conductores del transporte expreso, hasta a los compañeros de estudio. Y claro, por supuesto, la justicia no se puede quedar. La fiscalía, los jueces no se pueden quedar a un lado. Entonces, y siguen apareciendo más denuncias. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, dice, no hay dinero para poder organizar una contrarréplica, porque esto también es programas, es de proyectos, ¿verdad? No se olvide, estos antecedentes en el Ecuador son varios. Acuérdese el caso Ampetra, ese caso Ampetra en donde 41 niños fueron agredidos sistemáticamente por un profesor que trabajaba en un colegio de Quito, y por eso que le llaman Ampetra. O sea, la violencia sexual en los colegios, en las escuelas, es increíble por los datos y tales. Y resulta que seguimos perplejos porque, bueno, ¿y cómo enfrentamos el problema? ¿Quién lo enfrenta? Alcides, todos están involucrados, pues. Tales. Un elemento que quiero agregar, Alcides, a tu análisis. El silencio de los inocentes dentro de los hogares y los familiares más cercanos. De eso casi no se habla. Ahora, esto es una de las preocupaciones más grandes que hay, de que los acosadores y los violentadores de estos derechos están siempre muy próximos a estas víctimas en los senos familiares. Ahora, ¿qué hacer? Miremos a ver y revisamos los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Yo no he escuchado a nadie. ¿Usted ha escuchado a alguien? No, pues por supuesto, casi nada. Por ahí una pequeña referencia. ¿Por qué, Stalin? Porque los candidatos no tienen conocimiento, primero, y segundo, el entorno de ellos tampoco sabe del problema. Y como el elector es poco exigente, no revisa los planes de gobierno, entonces pasa por la sombrita y no pasa nada. Pero mire, a propósito, le tengo otra noticia que le va a espantar. Mire, usted hablaba al principio de que, usted dijo, ¿cuántos candidatos? Van a haber 17, ¿no? Yo le digo, hasta 15 podemos llegar. 16, mire, falta todavía Ara Novoa para que sea 17. Pero bueno, ya está, por lo menos ya sabemos que se va a inscribir. Pero mire, hay una denuncia grave que se ha presentado contra un candidato, Giovanni Andrade. Giovanni Andrade es un candidato que poco habla, medio por ahí lanza alguna que otra información o opinión. Los directivos del movimiento que auspicia a este señor Andrade
le han denunciado que el 60% de su plan de gobierno ha sido copia de Wikileaks. Imagínense ustedes, Stalin. Este señor Andrade nos quiere meter gato por liebre a los electores, presentándonos un plan de gobierno que en el 60% es copia. Es copia. Ni siquiera es una propuesta, ni siquiera es un estudio, un análisis, ni siquiera es una opinión de él. Es copia. Y han pedido el Consejo Nacional Electoral que ellos, o sea, este movimiento, Unidad Ecuatoriana se llama, ¿no? Ahí está pues el director máximo, el que fue fiscal, pues el señor Pesantes, y hay otro que se llama César, no me acuerdo el apellido, que también fue asambleísta, que son directivos de este movimiento. ¿Sabe lo que dijo el Consejo Nacional Electoral cuando se hicieron estas denuncias, mi querido Alcides? Mire, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe no es nueva. Ya los medios nos venían diciendo, analizando, algunos medios analizan los planes de gobierno, y ahí habían dicho, el plan de gobierno del señor Giovanni Andrade, que ni lo conozco, ni siquiera en foto, el plan de gobierno de ese señor, el 60% es copia de Wikipedia. ¿Cuántos candidatos están que tendrán también la misma mala costumbre? ¿Pero por qué? Es cierto que el plan de gobierno es una obligatoriedad del Código de la Democracia, pero nadie lo revisa, pues, Stalin, para ver si es que en realidad esos planes de gobierno, ¿verdad?, son concretos y están en la realidad, pues. Para nada, absolutamente para nada. Lo único que hace el Consejo Nacional Electoral es revisar que se cumplan 4 propuestas y punto. Ahí quedó todo. Alcides, es justamente lo que yo le decía. Yo creo que el señor Andrés debería de renunciar a la candidatura, porque ese tipo quería tomarnos el pelo y pasar de agache con esta candidatura de este movimiento Unión Ecuatoriana, que es la lista 19 del señor Pesante y del señor César Rodríguez. Ahora ya me acuerdo de César Rodríguez. Alcides, pero hagamos un análisis de lo que usted ha traído al debate en esta mesa de diálogo. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que sobre estas denuncias no es competencia de ellos calificar un plan de gobierno. Es un requisito y ellos lo que revisan es el requisito, no el contenido. No es culpa entonces del señor, recuérdeme el nombre, Giovanni Andrade, que haya copiado, como es una práctica general. Acuérdese que aquí había ministros que fueron enjuiciados, que decían la copiadora. Me acuerdo que había una ministra en el gobierno de Abdalá Bucaram, ¿se acuerda? Claro. ¿No? Que fue enjuiciada porque había hecho una copia, ¿no?, de un documento, no sé si era de su tesis, no me acuerdo exactamente. Pero en definitiva, el señor Giovanni Andrade lo hace porque sabe que todas esas incapacidades, ¿no?, son toleradas en los marcos regulatorios que se ponen para cumplimiento de los procesos electorales. Pero usted se asombra, y realmente me contagia su asombro, porque si esto le parece a usted realmente vergonzoso, como debería ser, aquí se aprueban candidaturas de delincuentes, de investigados, y viene el Consejo Nacional Electoral y los aprueba. Que eso sería mucho más vergonzoso. Pero no es lo uno ni lo otro, porque esto es un comportamiento ético-conductual, más allá de toda la reglamentación. Y hay que hacer muchas reformas, Alcides, sobre todas estas inconformidades en este proceso del Consejo Nacional Electoral que se han puesto de manifiesto. Hay que hacer muchas reformas. Y cuando yo hablo de reformas, me hace acordar de todos los candidatos, unos que hoy están reincidiendo en su candidatura, que en las elecciones anteriores decían que había que reformar todos los marcos legales a nivel del Consejo Nacional Electoral. No hicieron ninguna reforma y hoy asistieron y avalaron este proceso electoral con las mismas estructuras regulatorias y normas a nivel del Consejo Nacional Electoral. Están muy cómodos cuando hay leyes que les permiten discrecionalidades y espacios de manipulación.
Hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral que ha actuado políticamente, que sus resoluciones son políticas, no son resoluciones administrativas, como debería ser, porque hoy el resultado es que se ha contentado a todo el mundo, con nadie ha querido tener problemas. Y todos, independiente de los déficits y de las acusaciones que hay respecto a sus candidaturas y respecto a sus movimientos, borra y va de nuevo. Todos han sido calificados. Y ahí tenemos ya completada la papeleta. Y ahora sí, ya podemos mirar y decir, bueno, ya está la papeleta completa, creo que son 17 binomios, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en este proceso electoral. ¿Deslegitimado institucionalmente el Consejo Nacional? Totalmente, totalmente. La sospecha entre los mismos candidatos, ¿no?, de la acción de fraude que pueda tener y la falta de legitimidad de este proceso electoral está en la mesa de discusión. Y eso es lo que tenemos como institucionalidad debilitada y una decadencia de la política. Pero Stalin, sorpréndase de una última cosa, ¿no? Otra vez me va a sorprender usted. En realidad, ¿cuál es el objetivo de muchos de estos políticos, entre comillas, cuando quieren ser candidatos, verdad? Irresponsablemente presentan un plan por ahí copiado, ¿verdad?, pensando que nadie los va a revisar, nadie los va a cuestionar y que por ese plan no lo van a descalificar, ¿verdad? Los dirigentes de este movimiento, o sea, Washington Pesantes y César Rodríguez, a la vez que le dicen al Consejo Nacional Electoral que no van a auspiciar la candidatura de Giovanni Andrade, le dicen que retire de la papeleta presidencial esa candidatura. Y además, sorpréndase, que no van a utilizar el fondo de promoción electoral asignado a ese binomio. Pero, imagínense, la directora nacional de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral le responde que esa solicitud es improcedente. Claro, es obligatorio, pues, es obligatorio que tenga que recibir los fondos. No se trata de la voluntad de la gente, del candidato. Es como está el reglamento, Alcides. Y lo que ha hecho esa persona es apegarse a la ley. Todo eso hay que reformar. Y es facilito que usted diga, a ver, aquel candidato que no cumple con los requisitos previos establecidos para su inscripción, ¿no es cierto?, o que haya efectuado un dolo administrativo, no va a recibir los dineros para promoción y no va a ser inscrito. O sea, facilita la reforma. Pero como todos están metidos en todas esas incidencias de conducta ética en la política, entonces el espíritu del cuerpo funciona. Dice, dejémoslo como está, porque alguna vez nos va a tocar a nosotros. Sociólogo, licenciado. Qué lamentable, porque una vez más se comprueba que los políticos y los candidatos, no todos por supuesto, ¿no?, algunos candidatos van a la campaña con el fin de ganarse un real, un dinero, un fondo, unos dólares. Ese es el objetivo. No les importa el resto. Alcides, yo diría, tiene razón, que la directora nacional de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral muy bien hubiese dicho, señores, a ese señor Andrade no le vamos a dar ningún fondo para nada, así la ley me caiga, porque yo sé que la opinión pública me va a respaldar. A ese señor que quiso engañar al elector con su plan de gobierno ficticio, a ese señor no le debemos de dar un centavo. Y además debe ser apresado por engañar al pueblo ecuatoriano. Estamos de acuerdo, Alcide. Para concluir este análisis, lamentablemente tenemos que decir que los reglamentos y las leyes que tienen que ver con los procesos electorales están hechos para los políticos candidatos, para los movimientos y los partidos, porque ellos son quienes lo crearon y lo aprobaron a nivel de la Asamblea Nacional. Esto está tan alejado de para quien debería ser hecho esta normativa, que son para los ciudadanos que exigen transparencia en estos procesos electorales y que se garantice su pronunciamiento. Y de eso realmente estamos muy lejos. Hay que ir a reformas profundas, estructurales, dentro de todo lo que significa este ámbito electoral, porque cada 4 años tendremos los mismos problemas. Hoy se repiten problemas iguales a los anteriores y otros aumentados y agregados. Teresa. Sociólogo, me gustaría agregar que cómo podemos esperar sensibilidad, conocimiento de candidatos que copian su plan de gobierno de Wikipedia. Y, por ejemplo, en ninguno de los planes de gobierno se ha visto una reforma
profunda en la educación, que precisamente nos ayudaría a evitar, a concientizar, a sensibilizar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, frente a todos estos casos de violencia. Se habla, por ejemplo, de cadena perpetua para castigar a los delincuentes, a los violadores, pero si el sistema de justicia no cambia, no se puede. Si no hay primero una educación que nos lleve a identificar un tema de violación, esto va a caer en saco roto. No hay ningún cambio trascendental ahí. Y la educación tiene que haber, yo creo que hasta ahora ningún candidato ha puesto sus ojos en el tema de la educación, que podría ser un cambio realmente estructural. 7 de la mañana con 2 minutos, sociólogo licenciado. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya tenemos conectado junto a nosotros a nuestra invitada. Regresamos con ella para el análisis respectivo. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales Esto 2021. aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 6 minutos, ya está junto a nosotros en este momento nuestra invitada de hoy, es pues la concejal Luzmila Nicolás, de quien es también presidente del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, con quien dialogaremos a continuación, estimado sociólogo. Concejal, buenos días, Stalin Poveda le saluda. No la tengo en pantalla, no sé si usted la tiene, Teresa, ¿sí? Bueno, sí, la estamos viendo. Yo te estoy viendo, yo te estoy viendo y te estoy escuchando. Un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy es el día, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tal vez sea una gran oportunidad para analizar
¿cómo están los marcos legales constitucionales y legales sobre la defensa de los derechos humanos, vistos esto en forma integral, desde expresiones de pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación? Porque a veces creen que la violación de los derechos humanos es, por ejemplo, una violación. Bueno, se expresa la violencia respecto a los derechos humanos en distintos ámbitos de nuestra actividad, de nuestra vida, de los entornos del desarrollo de una sociedad. Y usted maneja una institución muy importante, muy interesante, y quiero retomar las palabras de un análisis que hacía nuestra compañera Teresa Merchán, que decía que sería muy importante conocer desde los candidatos a la presidencia o los planes de gobierno o de las políticas públicas, conocer una política que vaya a generar conocimiento y empoderamiento social. Y hablaba que la educación es el cambio estructural más profundo que deberíamos tener y aplicarlo dentro de mallas curriculares. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Stalin? Buenos días. Un saludo cordial para todas las personas que escuchen, que están viendo en este momento Radio Atalaya. Efectivamente, en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 10 de diciembre como el Día Universal de los Derechos Humanos. Derechos que, como bien mencionas tú, deben ser promovidos a través de la enseñanza y la educación, siendo la educación uno de los más elementales derechos de cada ser humano, como también la salud, como también derecho a tener una familia, como también derecho a vivir en un entorno saludable. Entonces, yo creo que estas fechas, o esta fecha que es icónica, debe ser aprovechada para redoblar esfuerzos de tal manera que todos nosotros podamos disfrutar de los derechos. Es una fecha mundial, y que las Naciones Unidas en este año han concentrado completamente a mencionar los derechos humanos que debemos tener una vez que ha atravesado todo el mundo esta pandemia. Esta pandemia, hablan ellos de reconstruir para mejorar, para asegurarse que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Todas las personas que llegamos a un cargo político debemos saber que debemos luchar por estos derechos, por los derechos de las personas que dan nuestro voto. Que dan el voto para nosotros para poder llegar a un cargo político. Como tú bien lo mencionas, Stalin, además de ser concejal, soy presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Y cada día se realizan acciones, actividades. Mira, así como hoy estamos conmemorando el Día de los Derechos Humanos, la semana anterior, el 3 de diciembre, se conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad. Así lo proclamó también la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992. En este marco de estas dos fechas importantes e icónicas, nosotros como Consejo de Protección de Derechos, hoy a las 10 de la mañana, vamos a inaugurar un muro, se llama Muro de la Inclusión. Es la primera vez que aquí en Guayaquil se realiza una obra de arte. ¿Es una pintura? Es una pintura, exactamente. ¿Quién la ha relacionada con las discapacidades. Esta obra de arte esta pintura ha sido realizada por el artista, escultor y pintor Marco Martínez. Hoy a las 10 de la mañana la inauguramos. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Correcto. El muralismo es una herramienta muy interesante para esa sensibilización y empoderamiento social. Pero le quiero preguntar, en el marco del Consejo de Protección de Derechos Humanos, ¿se ha logrado canalizar o coordinar a nivel del Ministerio de Educación y incluir en la malla curricular aspectos que tengan que ver con el tema de los derechos humanos? En todo momento.
Todas las acciones que nosotros realizamos estamos enmarcados en este tema. Ahora, recuerda también que lo que tú preguntas, esto ya es a nivel de asamblea. La Asamblea Nacional con todos sus integrantes debe luchar en todo momento, cada instante, cada ley que propone y cada ley que aprueba, que esté dentro del marco o en el marco de los derechos humanos. Y eso atañe para que estas leyes vayan dirigidas o propendan en todo momento el respeto a las personas, tanto en educación como en salud, como en bienestar. El hecho de que tú, por ejemplo, construyas una carretera debe ser analizado para saber a cuántas personas se van a beneficiar, sus derechos van a ser afectados o no, si van a ser en todo momento de buen provecho para la ciudadanía. Eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, la Asamblea y cada ministerio en el país. Nosotros, como municipio de Guayaquil, al decirte nosotros, como sabes, soy concejal, así es, realizamos las acciones que se enmarcan en los objetivos de desarrollo sostenible, que tú sabes, hasta el año 2030 debemos procurar que las personas que viven en esta ciudad tengan, sea una sociedad completamente inclusiva, que se desarrolle en el marco de igualdad y prosperidad. Es por esta razón que estamos realizando estas acciones, como te estoy mencionando hoy, con la inauguración de este mural, porque como te estaba mencionando, es una forma de sensibilizar al público, a la ciudadanía, para decirles que en Guayaquil no solamente vivimos personas con capacidades, hay personas que viven también sin capacidad. Correcto. Entonces, yo quiero preguntar... yo creo que podemos hacer mucho en el momento que todos prestamos atención a estas desigualdades, que aunque la ley de personas con discapacidad fue construida para beneficio de ellos, muchas veces se obvian los artículos o los pasos que mencionan. ¿Cuál es el rol del Consejo Cantonal de Protección frente a denuncias y identificación de violaciones de estos derechos? Hay una gama de características de violación de estos derechos: acoso, intimidación, violación, complicidades. Hasta hoy se denuncia que en los transportes escolares hay acoso y entre los mismos compañeros el bullying y todas estas cosas. ¿Qué es lo que el Consejo Cantonal, ¿no?, de Protección de estos derechos puede realizar o realiza en la práctica para mitigar estos impactos, por lo menos, de la violación de estos derechos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sí. Campañas de sensibilización para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados. Trabajamos de la mano con otra institución, que es la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que atiende todos los casos de maltrato. Por ejemplo, según lo estipula la ley, Stalin, los casos de maltrato de niños, niñas, adolescentes, los casos de maltrato de mujeres y también, según la ley de protección de las personas adultas mayores, ya tenemos la competencia de atender vulneración de derechos de personas adultas mayores. Recuerda que nosotros formamos parte, el Consejo de Protección de Derechos forma parte del Sistema Cantonal Integral de Derechos de esta ciudad. Es decir, que nosotros también, las funciones del Consejo es formular, transversalizar, observar, vigilar, hacer seguimiento y evaluar políticas públicas de protección de derechos a nivel local. Esa es la función específica. ¿Son vinculantes sus informes? ¿Son derivados institucionalmente a Fiscalía o a las otras autoridades para que se procesen? Quiero preguntar. Por supuesto. Por ejemplo, hace aproximadamente 2 meses hicimos la presentación de un informe de observancia con respecto a prevención de embarazo en adolescentes y también prevención de consumo de drogas en adolescentes. Entonces,
Claro que es vinculante, por supuesto. Estos informes que los hacemos en base a todas estas campañas, a todo este trabajo que se realiza en la comunidad, porque no podemos dar un informe si el sujeto de derechos no ha participado. Debe participar y así lo hemos hecho. Estos informes son inmediatamente remitidos a las instituciones correlacionadas a este sistema de protección integral de derechos del Cantón Guayaquil. ¿Qué resultados ha tenido? Porque decíamos que también que una de las debilidades e inconformidades que encontrábamos es que a nivel de jueces el tema de este tipo de derechos quedan a veces impunes o no se investigan. Bueno, otra de las atribuciones, otra de las funciones del Consejo Cantonal es desarrollar mecanismos de coordinación para la implementación de políticas públicas. Perfecto. De políticas públicas relacionadas a los enfoques de igualdad, género, interculturalidad, intergeneracional, movilidad humana y discapacidad. Entonces, mira tú, coordinadas estas acciones, podemos obtener muy buenos resultados. Hace 2 semanas, en el Salón de la Ciudad, con la presencia de la señora alcaldesa Cintia Viteri, que es la presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, pero ella me ha delegado estas funciones, presentamos la Ruta Integral de Protección a la Mujer Víctima de Violencia. Esta es una forma clarísima de articulación con otras entidades. ¿Por qué? La construimos y firmamos ese día, que fue precisamente el 25 de noviembre, que se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Firmamos con varias instituciones un acuerdo, un compromiso para poder llevar adelante esta ruta de protección a las mujeres. ¿Qué significa ese compromiso? Cada institución, Stalin, tiene sus protocolos, tiene su obligación, tiene sus obligaciones, la atención al usuario. Entonces, el compromiso es de que ellos sigan al pie de la letra los protocolos que están estipulados. La ley dice lo que debe hacer cada institución, pero muchas veces son obviados, son olvidados estos protocolos. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando presenta una denuncia, es un vía crucis. Es un vía crucis. Stalin, van a una institución, van a otra, tienen que volver a contar, tienen que volver a decir la tragedia que han vivido, que han experimentado, cuando lo más sencillo es dar a conocer cuál es la entidad propicia para atender el caso de esa persona. Por ejemplo, en caso de maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico, la mujer debe acudir a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Gómez Rendón y Noguchi, o llamar al 2400-297, que se le da toda la información y todos los pasos a seguir. O llamar al 1 en caso de violencia. Debe acudir a la fiscalía en caso de delito, a la fiscalía. Entonces, los pasos están dados. Esa es la ruta, ¿no? Esa es la ruta. Exactamente. Entonces, ahora, yo quiero dar de paso. Es socializar, dar a conocer este tema, y ese es el siguiente paso que vamos a dar. Sí. Perfecto. Le voy a dar paso a Alcides Montilla y también a Teresa Merchán. Alcides. Muchas gracias. Gracias, Stalin. Saludamos a la concejal Luzmila Nicolalde, la salud del periodista Alcides Montilla. ¿Cómo recibió usted, Luzmila, la decisión que tomó la justicia de sentenciar a 3 años de prisión por violencia psicológica a un hombre que no le aparece el nombre, proceso que contó con la asesoría legal del programa municipal Amiga Ya No Está Sola, lo que se llama AINES? ¿Cuál es su comentario, Luzmila? Bien, en el año 2017, Alcides, el municipio de Guayaquil aprobó la ordenanza de eliminación de la violencia contra la mujer. De la mano se crea inmediatamente este programa de acción como es Amiga Ya No Está Sola, que es precisamente para poder ayudar a la mujer víctima de violencia. 1-800-112-112. Se creó inmediatamente esa línea telefónica. ¿Qué hace esta línea telefónica?
recibe la llamada e inmediatamente deriva a cada institución, dependiendo del caso, para que atienda estas denuncias. Yo creo que si se aplicó la justicia, está en todo su derecho la denunciada, y estoy de acuerdo. No conozco el caso, permíteme decirte, Alcides, pero yo supongo que tanto jueces como fiscalía deben haber analizado debidamente, o debe haberse seguido el debido proceso para finalmente llegar a esta determinación de que este hombre sea colocado en prisión. Bueno, ya se han emitido 8 sentencias por violación psicológica y 5 son condenatorias. Eso es lo importante. Pero mire, Luzmila, le quiero hacer un detalle. Hoy leí una información, un informe de ese organismo internacional que se llama Human Rights Watch, que ha hecho un estudio de entre 2014 y mayo de 2020 en el Ecuador. Y dice que en ese lapso 4.921 denuncias sobre violencia sexual se han presentado en las instituciones educativas, involucrando prácticamente a todos los actores, hasta los conductores de los expresos, no se diga compañeros y maestros, etcétera. 4.221 es un número extremadamente grande como para pensar que este es un problema que hay que ponerle la máxima atención, porque estamos involucrando y están siendo perjudicados muchísimas niñas y niños que van a las escuelas y los colegios. El acoso, Luzmila, ¿qué podemos hacer ahí? Bien, recuerda, Alcides, que Ecuador es firmante de todos los pactos internacionales sobre derechos humanos, y allí entra el caso que tú estás mencionando. Nosotros estamos en una mala prédica al tener ese informe. ¿Qué podemos hacer? Insistir ante los ministerios, principalmente el Ministerio de Educación. Yo sé que lo están haciendo, pero debemos entrar más instituciones a trabajar en campañas de prevención, en campañas de concientización. Permíteme decirte que aquí en Guayaquil, desde el año 2015, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos construyó junto con otras instituciones, dentro de esas instituciones está el Ministerio de Educación, la ruta de protección de la niñez ante el maltrato. Es decir, una forma también para que las personas acudan a denunciar maltrato a los niños, negligencia infantil que sigue dándose en esta ciudad. Pero eso es después de que se ha presentado el problema. ¿Cómo lo evitamos el problema? Campañas de prevención. Nosotros estamos realizando en comunidad en estos meses de pandemia. No lo hemos hecho, evidentemente, la razón es evidente, pero hacemos campañas que se llama Me Siento Protegido. Es allí donde debemos acudir también, Alcides, con la comunidad para decirles que los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los hombres, por supuesto, las personas adultas mayores tienen derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Y con respecto a los niños, también debemos decir que ellos deben ser protegidos de todo mal ambiente. No podemos dejar a los niños a su libre albedrío. Hay que cuidarlos, hay que demostrar el amor. Debemos tener una gran responsabilidad ante la educación o ante el buen vivir de ellos, con campañas de prevención, Alcides. No debemos detenernos en aquello. Teresa, usted sigue. Sí, concejal, buenos días.
Un aspecto importante y que había tenido reparos era la coordinación que había precisamente con el Ministerio de Educación. Había muchas restricciones, sobre todo para el tema de campañas para que los chicos puedan aprender a identificar qué es un acoso, qué es un abuso sexual, porque partamos desde ahí. Los niños en su inocencia, incluso mujeres, nos cuesta todavía identificar qué es una situación de acoso. Pasamos por la calle, nos piropean, entre comillas, pero es una situación que nos violenta. Identificar un acoso, identificar un abuso es difícil. Ahora, estas campañas son importantes, pero ¿qué tanto se está logrando realmente una coordinación, entrar a sensibilizar a los estudiantes? Tal vez este año es más difícil, pero ¿ha habido ya mayor apertura del Ministerio de Educación en este sentido? Todas las acciones que nosotros hemos realizado, las hemos realizado en conjunto, Teresa. No podemos hacer las cosas solos. Entonces, te acabo de mencionar una ruta. Al construir una ruta, no es tan sencillo. Nos tomó aproximadamente 1 año y medio realizarlo, porque hay una serie de reuniones, hay una serie de talleres. Inclusive para llegar a esto, hicimos un congreso nacional donde participaron juntas cantonales de protección de derechos de todo el país. Como ustedes conocen, tanto el Consejo de Protección de Derechos como Junta Cantonal de Protección de Derechos son instituciones, son espacios que deben existir en cada municipio del país. Entonces, con los aportes que nos dieron, con la revisión de los protocolos que hicieron todas las instituciones, es por eso que llegamos a la construcción de esta ruta. Y también allí está incluido el Ministerio de Educación, Teresa. Hemos solicitado siempre su autorización para poder llegar. Los informes que mencioné hace un momento con respecto a prevención de embarazo en adolescentes y prevención de consumo de drogas en adolescentes, los hicimos in situ, es decir, los obtuvimos de estudiantes de colegios, porque hicimos 2 campañas importantes, Teresa, en colegios. Es allí donde debemos trabajar, es en la juventud, es en la niñez, para que ellos sepan todos los peligros que el siglo XXI nos ofrece. Por supuesto, también hay mayores bondades que peligros en esta actual era que estamos viviendo. Pero trabajar con los niños, ¿ya? La educación es primordial, pero también conocer, que ellos conozcan lo que tú mencionabas. ¿Qué es un acoso? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de cada palabra o cuál es el límite de cada acción con respecto a otras personas hacia ellos? Es por este motivo que, una vez más, insisto, las campañas de prevención son vitales, son importantísimas. Cuando hablamos de prevención de embarazo en adolescentes, mira, cuando hicimos ese estudio, nosotros llevamos charlas no sobre educación sexual, Teresa, porque los chicos saben en este momento, los estudiantes saben perfectamente cómo nace un niño. Entonces, ¿qué charlas llevamos? Positivas, proyecto de vida. Decirles a los chicos que en este momento de sus vidas, que son adolescentes, que tienen 12, 13, 14 años, primero, tener relaciones sexuales es prematuro. Y más aún, se complicaría su vida y cambiaría su proyecto de vida si la chica sale o queda embarazada. El chico también tiene responsabilidad en una acción así. Entonces, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Ojalá que ustedes nos acompañen. Dentro de 1 o 2 horas estaremos inaugurando el mural de la inclusión. Está ubicada en la avenida Juan Javier Marcos y Aguirre, en una de las paredes del Instituto de Neurociencias, a la entrada de Guayaquil, viniendo desde San Borondón. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, concejala. A usted pase bien. Teresa, hemos terminado. Estamos cerrando ya esta programación. Gracias, licenciado, sociólogo y por supuesto a nuestros amables oyentes. A continuación los dejamos con un enlace del abogado Jofre Campaña. Sigan en sintonía de Radio Atalaya. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés.